Leopoldo López aprovecha al máximo su cuarentena en la Embajada Española en Caracas. Los medios estadounidenses no aprovechan lo poco de educativo que tienen las pelis de Rambo y algunos políticos latinoamericanos aprovechan para acusar a otros de aprovechados. Todo esto en nuestro noveno resumen informativo. Leopoldo López, un hiperactivo huésped de España. Rusia apoya a los talibanes para perjudicar a Estados Unidos. Un momento, ¿no fue al revés? Quien se aproveche de los aprovechadores, buen aprovechador será. Las cuarentenas o confinamientos que hemos tenido que guardar todos en algún momento este 2020, lógicamente resultan frustrantes, pero si se mira el vaso medio lleno, también pueden ser una gran oportunidad para avanzar proyectos largamente anhelados. Algo así debió pensar Leopoldo López, que habría sido el promotor del fracasado desembarco de mercenarios armados en Venezuela el pasado mayo. Según el diario estadounidense Wall Street Journal, el otrora líder opositor venezolano concibió e empujó el operativo desde la residencia del embajador español en Caracas, donde reside como huésped desde abril de 2019. El huésped todavía ejercería una gran influencia sobre Juan Guaidó, quien fue electo diputado por el mismo partido que fundó López. Dicha influencia ha sido motivo de roces en el seno del liderazgo opositor. El ex representante de Guaidó en Colombia lo mencionó como uno de los tantos desencuentros que desembocaría en su renuncia a dicha responsabilidad. Sin embargo, según el medio, en la llamada Operación Gedeón, López habría actuado a espaldas de Guaidó. Otra prueba más, por si hacía falta, de que no solo no existe una oposición venezolana unida con una misma estrategia, sino que hay casi tantas oposiciones y estrategias como opositores. Por supuesto, Leopoldo López negó que se dedique a promover golpes de Estado desde la residencia del embajador español en la que se refugió después de encabezar el fallido golpe de Estado del 30 de abril de 2019. ¿Por quién me toman? Puede que promueva levantamientos armados desde mi casa, pero jamás lo haría desde la casa de un embajador europeo. Yo soy un demócrata. De momento, las autoridades españolas guardan un discreto y nada novedoso silencio al respecto. Y no está de más recordar que cuando López fue aceptado como huésped en la embajada, el entonces canciller español Josep Borrell dejó muy claro que no permitiría que la sede diplomática se convirtiera en un centro de activismo político. Tal vez le faltó matizar también que quedaba prohibida la contratación de mercenarios. Con los autoproclamados futuros salvadores de la democracia venezolana, siempre es mejor no dejar nada a la libre interpretación. Varios medios internacionales publicaron al unísono que agentes rusos otorgaron recompensas a los talibanes en Afganistán a cambio de que mataran soldados estadounidenses. Me suena esta historia como de hace muchos años, ¿a ustedes no? Rusia, Estados Unidos, milicias extremistas afganas armadas y apoyadas por una gran potencia. Pero era algo diferente, no sé. Bueno, ya lo recordaré, sigamos con la cobertura. Los medios que se hicieron eco de la historia no parecen tener claro ni el dónde, ni el cómo, ni el cuándo, ni el por qué. Es decir, nada salvo una cosa, fueron los rusos. Y por lo visto, eso ya es más que suficiente para crear un buen titular. We have breaking news. We're learning more about a Russian plot to kill U.S. troops in Afghanistan. Is not clear as the precise motivation behind the Russian intelligence offer, and it's also not clear precisely when this happened, but it is clear in their assessment it did result in coalition casualties. Now, it's not clear if that's deaths or injuries. No se sabe para qué lo hicieron, ni cuándo lo habrían hecho, ni qué efecto concreto tuvo, pero qué grave es todo esto. Esto es lo que yo llamo un notición histórico. Y hablando de historia, es como si ya hubiera leído al respecto hace muchos años. Los mismos ingredientes, pero como con otra mezcla. ¿A qué me recuerda tanto? Perdón, volví a distraerme. Sigamos. Tanto el gobierno ruso como el estadounidense desmintieron que algo así haya ocurrido. Hasta los propios talibanes salieron al paso de la noticia y, algo heridos en su amor propio, todo hay que decirlo, aclararon en boca de su portavoz que ellos llevan asesinando soldados estadounidenses desde la invasión de 2001 y hasta poco antes de la presente tregua que mantienen ambos, sin recibir recompensas de nadie. Vamos, que en estos casi 20 años no obtuvieron ayuda de ningún otro país, al contrario que en la década de 1980, cuando junto a otras varias milicias públicamente recibieron apoyo moral, propagandístico, financiero y armamentístico de Estados Unidos para asesinar soldados soviéticos, la mayoría de ellos rusos.
ya sabía que iba a recordar por qué me sonaba tanto, tan parecido y tan diferente a la vez. Así que, a falta de indicios, pruebas o algo mínimamente sustentable, lo único contundente que puede concluirse de esta noticia es que estamos ante un claro caso de proyección freudiana o, en lenguaje más llano, piensa el ladrón que todos son de su condición. La costumbre de publicar cartas acusando a gobiernos con los que no comulgas de aprovecharse de la pandemia para aplicar medidas antidemocráticas ya parece tendencia. Si hace un mes la publicación fue de la Fundación para la Libertad de Vargas Llosa, ahora el turno es del Instituto para la Democracia, con sede en Suecia. Al contrario que en la anterior carta, donde se señalaba a gobiernos concretos, en este caso las críticas no parecen dirigidas a nadie en particular, pero si se observa cuidadosamente no es difícil deducir a quién apuntan los dardos, porque los firmantes son básicamente los mismos: Vargas Llosa, Luis Almagro, Mauricio Macri, Enrique Krause, Carlos Mesa, Marcos Rubio, etc. En el texto se denuncia que algunos gobernantes decretan poderes de emergencia que restringen los derechos humanos y refuerzan el estado de vigilancia para así silenciar a sus críticos. Que no mencionen a nadie mientras lanzan acusaciones de prácticas tan graves y concretas como esas resulta algo desconcertante. Además, por descarte de la carta podemos deducir que a medidas menos restrictivas frente a la pandemia, entonces mayor calidad democrática, porque así no existe el peligro de decretos que puedan aprovecharse para fines oscuros. En el continente americano, según los firmantes, Brasil y Estados Unidos serían por tanto dos países de los que no habría que preocuparse en estas circunstancias. Coincidencia o no, sus respectivos gobernantes han sido de los que más han repetido la necesidad de salvaguardar la economía. Coincidencia o no, son los países que acumulan mayor número de muertos en la región. Así que todo indica que el fondo del asunto en realidad no tiene tanto que ver con los valores democráticos. Lo que pasa es que una carta alertando que la democracia está en peligro da como más aire de sentida preocupación por valores elevados que otra, más sincera, que denuncie que la economía está en peligro. Y mientras los autores no aclaren un poco más a quiénes se refieren cuando hablan de algunos gobernantes que se aprovechan de la pandemia, de momento lo que deja bien claro esta carta es quiénes están aprovechándose de la pandemia para acusar a sus rivales políticos de aprovecharse de la pandemia.